diferente en todos lados. Vamos a dar el inicio a esta actividad y pues tengo que decir que tengo el gran honor de representar al Hospital Domingo Luciani en esta actividad que está llena de profesores y coloproctólogos de gran envergadura. Darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento y a todos los ponentes y presentadores que forman parte de esta actividad por haber aceptado esta invitación a hablar un rato acerca de fisura anal. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de los médicos que van a estar participando. Intenté hacer un resumen breve del currículum del doctor Gervasio. Vamos a empezar hablando de él, que va a ser uno de los ponentes. El doctor Gervasio es un médico español que se graduó en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, hizo su diplomado de coloproctología en Suecia, es miembro del equipo de examinadores European Board of Surgery Qualifications in Coloproctology en Alemania, España y Suiza. El doctor pertenece a distintas sociedades desde el punto de vista coloproctológico a nivel internacional, ha realizado distintos trabajos presentados, ha sido moderador, conferencista, profesor y actualmente trabaja en Málaga, España y en Marbella, España, en Santa Elena Clinic, el Sanic International, el USP de Marbella y en Marbella High Care. Bienvenido, doctor Gervasio. El doctor Xavier Delgadillo es oriundo de Bolivia. El doctor se formó como cirujano en el Instituto Americano de Cochabamba, en la Universidad de San Simón. Posteriormente extendió sus estudios en el Hospital Universitario de Ginebra. Es profesor certificado como coloproctólogo de la Unión Europea, igualmente profesor universitario de distintos centros hospitalarios, conferencista nacional e internacional, autor de distintos artículos de investigación y actualmente el doctor trabaja en el Centro Quirúrgico Volta en Suiza, donde vive desde hace varios años. Vamos a presentar a la doctora Ingrid Melo también, que va a ser la moderadora de esta actividad. La doctora Ingrid es cirujano general y coloproctólogo egresada del Hospital Universitario de Caracas. Hizo su fellow de fisiología anorrectal en el Hospital de Sao Carlos, en la Universidad Federal de Cera. Fue presidente de la Sociedad Venezolana de Coloproctología y fundadora y directora del posgrado de coloproctología en el Hospital Domingo Luciani. Actualmente la doctora Ingrid ejerce su cargo como coloproctóloga, profesor universitario en el Hospital de Clínicas en Paraguay. El doctor Elvis Vargas es cirujano general de la Universidad Central de Venezuela, coloproctólogo del Hospital Universitario de Caracas, tiene un fellow de fisiología anorrectal en Sao Carlos, Brasil, y hizo un magíster en cirugía endoscópica en la Universidad de Barcelona. Actualmente el doctor Elvis ejerce como coloproctólogo en el Hospital Universitario de Exeus en Barcelona. Y pues tengo que hacer una mención, fueron los fundadores de este posgrado de coloproctología que está representando esta actividad el día de hoy, así que ambos están en su casa. Por último, el doctor Juan Carlos Cardoso, que también va a ser comentador de esta actividad, es cirujano egresado del Hospital General del Este, José Gregorio Hernández, coloproctólogo del Hospital Civil de Guadalajara. El doctor es profesor de pregrado y posgrado del Hospital Universitario de Caracas y actualmente ejerce como cirujano colorectal en el Centro Colorectal Integral de Guadalajara y Jalisco en México. Además, el doctor Juan Carlos es miembro activo de la Sociedad Venezolana de Coloproctología, donde ejerce como director en la Junta Directiva de 2021 y 2022. Bienvenido Juan Carlos, bienvenidos sean todos. Y bueno, a partir de este momento voy a pasarle el micrófono a la doctora Ingrid, que va a ser la moderadora de esta actividad. Adelante, doctora. Gracias, Estefa. Gracias a todos los invitados. Después de esa presentación, pues yo creo que lo que corresponde ahora es darle la palabra a nuestros
grandes panelistas. En primer lugar, el doctor Gervasio Salgado, para que empiece. Y yo creo que la temática es dejar que ellos presenten y al final pues hacemos el debate y las preguntas correspondientes, ¿les parece? Y le doy la palabra entonces al doctor Gervasio. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la invitación a participar en este tipo de webinar, que yo creo que son muy productivos y que nos acerca a todos los compañeros de otros países, de otras latitudes, y eso siempre es muy creativo y satisfactorio. Para hablar de fisura anal, me han pedido que hable de la fisiopatología de la fisura anal. Tengo disclosure con esta empresa. La razón por la cual se produce una fisura anal son múltiples. Hay una base anatómica, fundamentalmente angiológica, que trata de explicar por qué la localización más frecuente de la fisura es en la línea media posterior del ano. Y como podéis ver en esta geografía, la línea media posterior del ano existe una hipovascularización anatómica que realmente es casi en el 85% de vascularización insuficiente y hay un 15% que la vascularización de esa zona es algo mejor. Por lo tanto, es una zona relativamente poco vascularizada, lo que justificaría el concepto básico de que la fisura anal es histopatológicamente una úlcera isquémica. Si nosotros medimos la vascularización en el anodermo en los 4 cuadrantes, mediante investigaciones con Flumeters, se observa claramente, como veis en la parte posterior, en rojo, que es muy inferior, realmente muy inferior a los otros cuadrantes del ano. Si nosotros correlacionamos la presión del esfínter interno, fundamentalmente del ano, la presión en reposo, con el flujo, vemos que es inversamente proporcional, como lo hizo Rudolf Schulten en Ámsterdam hace muchísimos años, y que da lugar claramente a explicar que es una cuestión de hipovascularización, ya sea anatómica o funcional por hipertonía del esfínter interno. Si nosotros vemos, comparamos pacientes con controles, vemos que los pacientes con fisura hay una correlación inversa entre presión y flujo, cosa que no ocurre en el segmento derecho de la diapositiva, que en el grupo de control con presiones normales el flujo es mucho mayor. Nosotros hace ya varios años demostramos también que en la disfunción del esfínter interno, tanto en hipertonía como en ondas ultralentas, hay un 25% de los pacientes con fisura que no presentan esta disfunción ni esta hipertonía. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta este concepto para no realizar operaciones correctas en casos incorrectos. Es decir, la inmensa mayoría son hipertónicas, pero hay un porcentaje nada desdeñable de 1/4 de los casos en que la presión del esfínter es normal. Esta hipertonicidad está demostrada manométricamente, pero hay un fenómeno fisiopatológico muy interesante que se llama el overshoot, que es por qué la fisura duele tan bien y mucho después de la defecación. Cuando se produce el reflejo inhibitorio recto anal en pacientes con fisura, el esfínter tiene que dilatarse porque no le queda más remedio. El paciente defeca con dolor, evidentemente, pero cuando termina de defecar hay una recuperación del tono del esfínter interno violento y eso es lo que explica clínicamente el dolor de estos pacientes hasta horas después de haber defecado. Estos dos fenómenos también explican la sensación de ano cerrado y la presencia de ondas ultralentas que el paciente manifiesta como sensación de latidos anales. Hay que hablar un poco del background del tema de la fisura.
La curación espontánea forma parte de la historia natural de la enfermedad. Si nosotros vemos pacientes que nos manifiestan que han tenido estos episodios en varias ocasiones antes, incluso algunas veces ni consultaron al médico, consultaron a la farmacia o se pusieron una crema antihemorroidal, si es que existen. Y bueno, pues la historia natural de esta enfermedad incluye la curación. No hay una relación en absoluto clínica entre la apariencia de la fisura y la severidad de los síntomas. Hay fisuras muy pequeñas que son muy dolorosas y grandes fisuras crónicas que son poco dolorosas. La mayor parte de las fisuras comparten hallazgos morfológicos comunes de agudeza y de cronicidad. ¿Por qué? Porque no podemos definir a la fisura como aguda o crónica solamente en función de su aspecto, de su histología, de la duración de los síntomas, etc. La mayor parte comparten ambos fenómenos. Existe el síndrome fisurario sin fisura. Son pacientes con mucho dolor, con ano muy cerrado, hipertónico, y no tienen fisura, por lo menos no se detecta clínicamente. Hay otro concepto que es básico, y Javier hablará de ello en el momento de hablar de tratamiento, que es ¿qué ocurre si la fisura está localizada en un ano de riesgo? Es decir, en un ano corto, en una multípara, en la cual sabemos, y hemos publicado también nosotros, que la máxima presión en reposo se encuentra en los últimos 4 milímetros del esfínter interno, con lo que eso, una esfínterotomía en ese caso, pues imagínense, condena al paciente a la incontinencia, es decir, identificar el ano de riesgo. Pero también hay otro componente que sí se detecta y que, bueno, a veces decimos que es por culpa de la fisura, que el paciente está, pues, anímicamente mal. Pero hay muchos pacientes que primero es la situación anímica o la situación de ansiedad y luego desarrollan la fisura probablemente por hipertonía primaria del esfínter interno. Hay algunas situaciones que tienen que tener en cuenta el médico tratante, que es la fisura de baja presión, como dijimos, 25% de los casos, la fisura posparto, la fisura indolora, la fisura anterior de localización en línea media anterior en mujeres, la fisura que coexiste con rectoceles, la fisura, por supuesto, en enfermedad de Crohn, la fisura en HIV y en otras enfermedades de transmisión sexual, y la sincronicidad entre la fisura y otras patologías anorectales como hemorroides, abscesos, etc. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando vemos un paciente con fisura. Claro, esto se revolucionó en los años 60 con un grupo de psiquiatras de San Francisco. Describieron el popping y el snorting, que era el uso que hacían los homosexuales de esa zona de nitrito de amilo y que prevenía la eyaculación precoz, incrementaba la cantidad de esperma, aumentaba el orgasmo y relajaba el esfínter anal interno, permitiendo, facilitando el intercurso sexual. Nosotros tenemos que saber más o menos cómo es el metabolismo del gran dilatador natural que es el óxido nitroso, el NO. Es nuestro gran dilatador. Tenemos productos que son donantes del NO, productos que inhiben la degradación del NO con inhibición de las enzimas degradadoras, y tenemos también otro tipo de acción sobre el esfínter interno del ano a través de los bloqueadores de los canales de calcio. El esfínter interno del ano no tiene inervación ni adrenérgica ni colinérgica y solo funciona a través de reflejos determinados por el NO. Es un concepto básico para enfrentar un poco el tratamiento. Y esto es tan cierto que la correlación entre flujo y presión se invertía cuando se relajaba el esfínter interno. Esto sigue favoreciendo la teoría de que la fisura anal es una lesión isquémica realmente. Eso es lo que, por lo menos para mí, también me lo parece. Nosotros también corroboramos la utilización de estos productos, ya Javier no voy a entrar en su terreno, pero sí para determinar que la utilización de todos estos productos debe ser hecha con cierto criterio y la utilización debe ser hecha de manera intranal
como hemos demostrado oportunamente. Bueno, creo que desde el punto de vista fisiopatológico ya es suficiente y no quiero, digamos, interferir en la conferencia de Javier. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Bueno, varios conceptos. Dentro del grupo aquí hay bastantes residentes que ingresaron a la charla, por lo que vi. Y más adelante vamos a tratar unos punticos que creo que es importante que ellos lo tengan claro. Pero como dije, vamos a hacer la secuencia de las charlas y después, pues al final la discusión. Entonces le damos la palabra a Xavier y después hablamos un poquito de esta parte. Pues muchas gracias. Primero, agradecer a mis queridos amigos venezolanos, aquellos que se encuentran en su tierra, y a mis queridos amigos venezolanos que no se encuentran en su tierra. Estar fuera de nuestra Latinoamérica pues hace que veamos las cosas de manera diferente. Y ahora nos toca hablar un poco de fisura anal. Muchas gracias a Gervasio y los conceptos fisiopatológicos, fisiopatogénico que nos pudo transmitir en la primera parte de la exposición. Quiero hablar del tratamiento molecular hasta la esfinterotomía química. Es un concepto global que se está barajando hoy en día, y no en el castillo de Neuchâtel, ni tampoco en el lago de Neuchâtel, ni en la parte más occidental de los Alpes, donde se ve el Jungfrau, el Eiger y el Munch, sino en el sentido que tenemos que ser muy prudentes con relación a la agresión quirúrgica que se pueda realizar en una fisura anal. Y es por esto que vamos a hablar primero de algunos conflictos de intereses que tengo con algunas revistas en las cuales se publicaron artículos con relación a la fisurectomía y al tratamiento de la fisura, y algunos conflictos que tengo con ciertas firmas que distribuyen diferentes dispositivos, pero sobre todo en el tratamiento oncológico. El plan de presentación que tengo previsto hoy para ustedes es el siguiente, tratando de ver de la mejor manera cómo las moléculas tienen diferentes formas de presentación, diferentes formas de utilización, pero todas con el mismo objetivo. Y este objetivo será el de favorecer la vascularización, que ya como lo dijo Gervasio, es muy distinta en la parte posterior de lo que es el anoderma, el canal anal, y la parte más baja de la conjuntura anodérmica, anocutánea, y lo que lógicamente se da con relación a la parte anterior, que está mucho más vascularizada, y que los estudios hechos en Rotterdam par Schouten y que han sido publicados desde los años 90, el 93, el 94, han sido bastante claros. Y de esa manera tenemos que decir que existen diferentes tipos de aplicación de las moléculas que se pueden y se tienen a disposición en el mundo para tratar lo que es la clásica fisura anal. La clásica fisura anal se manifiesta en la comisura anal posterior, que generalmente está menos inervada y obedece hasta cierto punto a un mecanismo fisiopatogénico, como fue bien remarcado por el doctor Salgado, como una úlcera isquémica secundaria a un traumatismo de vasopresión al paso de heces, ya sean duras o demasiado líquidas, con un fenómeno de pujo. Y para eso se tienen diferentes métodos terapéuticos que engloban ciertos tipos de moléculas solidificadas, como por ejemplo en el caso de los supositorios, y dar un sobrelineado, en el sentido que el supositorio, cuando se lo introduce en la zona del canal anal, en lo que se conoce como la parte puntiaguda, pues está cometiendo un error, puesto que debido que la parte puntiaguda será la parte más gruesa del supositorio y la parte posterior, la más delgada, tendrá tendencia a salir a la mínima presión. Los supositorios
tienen que ser invertidos en ser introducidos por la parte más baja, que es mucho más pequeña, y no por el contrario. Existen diferencias con relación a la aplicación, por ejemplo, en una sustancia más solidificada como los supositorios, a esta que se tiene en disposición como por ejemplo para el Botox, que es por una inyección subcutánea o interesfintérica. No tenemos que olvidarnos la capacidad de poder aplicar sustancias moleculares por el índice y en la región concerniente en el adoderma. No se olviden que las cánulas de las diferentes cremas cambian. Hay algunas que tienen orificios laterales en toda la estructura de la cánula de la crema, u otras solamente tienen orificios muy pequeños en el extremo, lo que hace que la aplicación de la dosis de la crema sea muy aleatoria, puesto que existen lo que se llaman bolsas de aire en la producción del tubo de crema, y hace que sea lógicamente menos manejable en cantidad y en calidad. Finalmente, no nos olvidemos de la terapia base a criodilatadores, que está de moda. Si hablamos de moléculas, pues podemos perdernos en la cantidad de sustancias que el hombre, los médicos y sus congéneres han untado en los orificios anales de todos los fisurarios. Y estos son algunos que les digo. Hablaremos de estos que se encuentran en la izquierda, pero hay muchos otros que son naturales, medio naturales, son homeopáticos. Algunos han tratado hasta dietas halogénicas, oligoantigénicas, macrófagos humanos activados, vitaminas, han hecho incluso hasta la estimulación del nervio tibial posterior, totalmente valedera y con resultados interesantes para el tratamiento de la fisura anal, con el objetivo de disminuir la presión basal media del esfínter. Ya Gervasio lo dijo, se tienen diferentes tipos de estimulación, y la estimulación del esfínter anal interno es un mecanismo refléctico con relación a la parte reológica volumétrica de las materias fecales en la ampolla rectal. Hay mil y otras preparaciones en base de aloe vera, miel, propóleo, óxidos de titanio, ácido hialurónico. Cuanta más imaginación tengan, podrán hacer cremas de todo lo que se necesite y todo lo que se requiera para la fisura anal. En la biblioteca Cochrane se tienen varios estudios, hay reviews en dos, Trial 607, metaanálisis como los ven. En el PubMed lo más importante fueron los trials clínicos, randomizados y reviews. Y en el Scholar, si ustedes ponen el motor de búsqueda Anal Fissure, encuentran 4.000 resultados en menos de 5 segundos. Así es que ya pueden ver que la fisura anal es un tema muy debatido, es un tema muy controvertido y sobre todo tratado de diferente manera. El listado de las moléculas estudiadas, como les decía, es aquel que lo enfoqué del lado izquierdo. Ya hablamos de varios medicamentos utilizadísimos acá y utilizadísimos allá. Los más importantes serían los que se mencionan de esta manera, pero no nos olvidemos a la crema curandera, al placebo, los sediluvios o baños de asiento, y como decía el doctor Salgado con mucha certeza, la mayoría de las fisuras, por el curso natural de la enfermedad, van a sanar. Y aunque le pongan emplasto de caca de pato, va a funcionar. ¿Por qué? Porque es el curso natural de la enfermedad. El detalle es poder mitigar las complicaciones, mitigar los dolores y sobre todo la fase aguda. Hablamos de la nitroglicerina, pero lógicamente la nitroglicerina, un gran dilatador, fue estudiado por Gervasio en la época, y lógicamente vemos que desde la aplicación el tono del esfínter anal interno cambia muchísimo con relación a su aplicación, y está en relación directa con el NO, que dijo muy claramente, el óxido nítrico es un mediador de la relajación no adrenérgica ni colinérgica del esfínter anal interno. Y lógicamente hay muchos nitratos orgánicos que se aplican localmente y que son utilísimos en lo que es el espasmo esfintérico, es la vascularización esfinteriana, y lógicamente en el relief of symptoms, disminución de la sintomatología. La nitroglicerina, lógicamente, ha sido uno de los derivados muy interesantes en este sentido, y que cuando se
combina con el dinitrato de isosorbide, por ejemplo, el clásico Isordil, la desaparición de los síntomas no tarda más de 8 días y lógicamente llegan a una cura manifestada por Lauder en British Journal of Surgery cuando lo escribió en el 2003, que en 12 semanas no había una traza de fisura. Lógicamente la presión media basal del esfínter anal y el aumento del flujo sanguíneo se verán directamente proporcionales con relación al efecto. El dinitrato de isosorbide, de igual forma, mismo mecanismo, con vasodilatación, disminución de la presión basal y mejora de la sintomatología. Toxina botulínica, misma manera, tratamos de hacer las cosas de buena forma y encontramos un gran problema, muy costosa. Se hicieron estudios randomizados, controlados, entre esfinterotomía lateral interna contra inyección de botulina y lastimosamente no se tienen más resultados a partir de este estudio, puesto que no ha habido randomización con Botox solo versus placebo. Así es que ya veremos los grados de evidencia. Nifedipina diltiazem. No tenemos que olvidar que los bloqueadores de los canales de calcio comprenden también al verapamilo y fue claramente demostrado que de los 3 bloqueadores de calcio, los que mejor efecto tenían era la nifedipina y el diltiazem, y sobre todo la nifedipina. La nifedipina hacía una reducción inicial de la presión basal del esfínter, lógicamente con bloqueo de los canales de calcio, pero el verapamilo no fue tan bueno. Cuando se aumentaron las dosis de nifedipina, lastimosamente, se reducía el tono muscular esfintérico, pero ocasionaba, yo he visto gente, rojos como tomates, de flush facial, y sobre todo, esto lo he visto en mujeres, tenían unas cefaleas, unas jaquecas incoercibles que no cedían con nada. Así es que al final de cuentas te tenía una persona, un paciente con una fisura anal muy dolorosa, con un flash y una jaqueca incoercible que no sabían ni cómo se llamaban. Gran problema de la nifedipina y luego del diltiazem. La hidrocortisona, esto ha sido publicado por un danés que ha descrito el efecto antiinflamatorio de la hidrocortisona y que lógicamente puede servir de muy buena manera como mediador del dolor. El único problema es que el único estudio que se ha realizado ha combinado hidrocortisona con baños de agua caliente. El problema era que la gente que hacía los sediluvios también sanaban sin cortisona. Así es que al final de cuentas el estudio del danés pasó un poco por la barrera y no pudo dar clara definición que el hidrocortisona y su mediador de la inflamación no sea un buen mecanismo. En ese sentido, también se han probado moléculas anestésicas y la más probada fue la de la lidocaína, la 5-caína y la bupivacaína. Calma el dolor, pero no tiene ningún efecto, y hay que subrayar, ningún efecto en la presión basal media del esfínter y tampoco tiene ningún efecto como mediador antiinflamatorio. Generalmente se los ha propuesto, y esto ha sido publicado en el 2005, con asociación, ya sea anestésicos con, por ejemplo, minoxidilo, y ya hablaremos más adelante del minoxidilo porque es muy interesante, y por ejemplo con baños de agua caliente. Y no se puede decir que solo el anestésico sea un mecanismo de cura contra la fisura. En la India y en países podríamos llamar exóticos se han utilizado todo tipo de planta, sobre todo se ha propuesto el aceite de salvado. Lastimosamente no es salgado, es salvado. Y pues lastimosamente este tratamiento no puede ser más que catalogado como anecdótico. El nitrito de amilo, famosa moda de los
homosexuales que tenían prácticas libertinas, libertarias y de libertinaje en el lado oeste de los Estados Unidos y que lógicamente utilizaban este retardador del orgasmo, aumento de la calidad del esperma en volumen, retardo de la eyaculación precoz y sobre todo una relajación del esfínter anal, lo que convenía a la gente lógicamente de este medio. Y es de esta manera que el nitrito de amilo, que venía en ampollas forradas de una telita que había que romper y aspirarlo rápidamente, porque en la mayoría de las formulaciones era volátil, pues demostró que con una sola inhalación la presión basal del esfínter anal interno caía drásticamente. El popping and snorting de los nitritos volátiles pues ya fueron muy bien descritos por Falk, y ustedes verán más adelante que este señor Falk modificó la aspirina agregándole 5 moléculas de óxido nitroso para hacer el 5 ácido acetil salicílico para tratar las enfermedades inflamatorias del recto. El minoxidilo, fenomenal. El minoxidilo tiene una relación directa con los beta bloqueantes del lado arterial, vascular, capilar, aferente del músculo erector del pene, y lastimosamente ocasionaba grandes procesos de impotencia, pero un crecimiento frondoso del cabello. Qué interesante, tal vez eran personas que ya no les dolía el rabo, pero tenían una melena muy grande y afro, y bueno, combinaron el minoxidilo y hicieron lógicamente el análisis claro con la caída de la presión del músculo esfintérico. Así es que hicieron una relación directa con la ayuda a la fisura. Pero lastimosamente no fue de muy gran ayuda por estos efectos colaterales, y generalmente necesita ser combinado con otro tipo de tratamiento. Más adelante, los de la fotomedicina, o la fitomedicina, perdón, han propuesto que el clavo de olor, llamado también eugenol en la forma aceitosa, pueda ser utilizado por su clásico efecto analgésico, que es como los anestésicos, pero de todas formas se necesita combinar con otro tratamiento. Es de poca ayuda, solo tiene un efecto analgésico, pero sobre todo que es bastante tóxico. Y lógicamente, pues se ha visto que tenía una buena reducción en la presión del esfínter anal interno, conllevando a una solución de los síntomas, y esto ha sido manifestado en 2007. Se ha tratado la L-arginina. La L-arginina ha demostrado buen efecto con relación a los valores máximos de la presión media basal del esfínter. Por una vez más, todo lo que es menos presión es mayor vascularización con menor síntoma y mejoría de cicatrización, por el efecto que Gervasio ya lo explicó. La diapositiva más bella que tiene Gervasio es esa angiografía vascular del canal anal que lo explica todo. Más adelante, si vemos el capilar tiene una forma aferente de beta bloqueante, o de beta, de receptores beta, pero tiene también una forma alfa agonista y no alfa bloqueante, y eso es lo que hace el Viagra, ocasionando los efectos en la erección que todos conocemos, pero también ocasiona lógicamente un movimiento en la presión media basal del esfínter, lo que le ha dado o le ha brindado, yo diría, fama en el tratamiento de la fisura anal. Al final de cuentas, los tíos están tan tranquilos que ya no les duele el rabo, pero no pueden proceder a explorar de otro tipo.
Y es así como el Viagra pues ocasiona los efectos no deseables y conocidos desde hace mucho tiempo. Esta es una de las diapositivas que más me gusta, puesto que estoy seguro los venezolanos se van a identificar, ya que no por la crema, sino que esta es una crema egipcia, esta es otra crema en base a calándula, estos tienen la miel de abeja, estos han sacado la curandera, el Reborrac está en España, estos tienen beta anal, pero esta es la foto más interesante que habla de hemorroides. Para adaptarla a lo que estamos hablando ahora, podríamos decir que son las fisuras. Tal vez este tenga mucho éxito, ya que procederás una sola cura y nunca más dolor. Esto se encuentra detrás del Estadio de la Sabanita, en la ciudad Bolívar. Miren estos íconos de la cirugía latinoamericana, y gracias a Ricardo Escalante, un compatriota suyo, que me facilitó esta diapositiva. Hasta la crema curandera tiene su sitio. No solo son los pops and snores, y tampoco es el Viagra o el dinitrato de olvide. La crema curandera también tiene su lugar. Y si piensan que la crema lo hace bien, pues los dilatadores criotérmicos también. En este caso son los dilatadores producidos muy cerca de Módena por Sapimed Italia, y que tienen lógicamente una sustancia criopreservante de frío que hace que el cono sea bastante a baja temperatura saliendo del refrigerador, y que contiene con un gel lubrificante la posibilidad de ocasionar, con la dilatación del esfínter anal de los dos, por cierto, una baja de dolor y lógicamente un aumento de la vascularización. Imagino mal que empecemos la terapia con un modelo número 30 cuando deberíamos empezar con un número 18. De igual forma, nuestro amigo John Nichols en el St. Mark's ya propuso en los años 80 el uso de dilatadores, y estos dilatadores fueron comparados con cremas, por ejemplo, cremas de base a nitroglicerina, y encontraron que solamente los dilatadores tenían un buen resultado, pero no eran muy grandes. Y es así como llegamos al 2014, cuando Nelson decide de llevar a cabo el primer análisis, metaanálisis y revisión prospectiva sistemática de todos los artículos a disposición, y encontró, lógicamente, que es mejor no lanzarse por la primera vez con una terapia quirúrgica para una fisura. De esta manera pudo evaluar que en todos los artículos analizados, el que más tenía efectos adversos fue la nitroglicerina en 30%, los bloqueadores, los canales de calcio en ese flush y las jaquecas que les había hablado, casi a 40%, y sobre todo el nitrito de amilo, que llevaba 50% de los efectos adversos. Si hablamos de efectos favorables, tenemos que decir que, o contrario de los efectos adversos, la nitroglicerina llevaba casi a solución de sintomatología fisuraria en 45% de los casos. Los bloqueadores de los canales de calcio, aunque el paciente esté como tomatito con una jaqueca terrible, pues la mitad estaban muy tranquilos. Y el nitrito de amilo, de estos señores que se encontraban tal vez en Los Ángeles y en San Francisco, debido a la relajación que el nitrito de amilo ocasiona, pues tenían mejoría de 43%. Los mejores, y que funcionan seguro, pues los anestésicos, ¿no? Y es así que con 76 estudios y más de 5.000 pacientes, estos señores han visto que el problema de riesgo de sesgo es enorme, y que ningún trabajo, aunque se haya manifestado de buena manera, con relación al seguimiento, con relación a la inclusión, tipo de vías, el sesgo, el ciego, la selección, la randomización, lleva demasiada aleatorización a los estudios y no pueden ser establecidos de buena manera. Es así que al final dan llamado a la esfinterotomía lateral interna,
un tercio. Hay dos maneras de hacerlo, con una pequeña incisión en el sillón interesfintérico. Algunos la hacen con tijera, yo no la practico. Yo prefiero esta que da la vuelta, la lámina de bisturí número 11, pero hay que tener costumbre, hay que haber visto, hay que haberse entrenado y no proceder a hacer una esfincterotomía lateral interna cuando la situación se presenta de riesgo. Y ya veremos cuándo un ano es de riesgo. La esfincterotomía lateral interna ha sido muy bien detallada por la Société Nationale Française de Coloproctologie y esto sale el año 2020. Y el 2020 se dice: la esfincterotomía lateral interna conlleva a cura de la fisura anal. Bravo los franceses, genial, no han descubierto la pólvora, puesto que sin esfincterotomía también la fisura cura. Pero la dificultad para retener los gases después de intervención en manos entrenadas, en gente que ha visto, es de 10%. Entonces, quiere decir que si no se entrena a la gente y no se ha visto la buena técnica, este porcentaje se puede ver aumentado y que el individuo tenga realmente una incontinencia. El riesgo de incontinencia fecal fue publicada por la SNFCP a 1%. En manos entrenadas en los mejores coloproctólogos. No se olviden que en Francia los gastroenterólogos tienen formación quirúrgica de proctólogos y son muchos aquellos gastroenterólogos que hacen las fisurectomías. Es por eso que he puesto un argentino español que se llama Quino y que tiene aquí una lámina de bisturí y que hay que saber sacarla y saber guardarla. La relación con la preexistencia de trastornos de continencia antes de la cirugía hace que lógicamente un ano sea de riesgo cuando el individuo tiene diarreas crónicas por otra causa, cirugías previas, por ejemplo, esas de las hemorroidectomías, y sobre todo traumas obstétricos con lesiones esfinterianas o esfintéricas, lo que hace con una esfincterotomía lateral interna, tal vez posterior, una catástrofe de incontinencia. Es interesante que los amigos en Francia hayan determinado que la recurrencia esté cerca en el 10% cuando más del 90% de los pacientes curan a largo plazo. No lo dicen, curan a largo plazo porque es el curso normal de la enfermedad. Y entonces la Sociedad de Cirujanos de Urgencia en el World Journal of Emergency Surgery han sacado los guidelines. Y estos guidelines vienen de salir, están saliditos en junio. Y dice que la fisura atípica, bueno, empiezan por la fisura atípica, necesita un examen proctológico completo, hay que buscar un laboratorio infeccioso, puesto que la fisura atípica cuando es lateral es otra cosa, no es una fisura clásica. Recomendación moderada y la evidencia, lógicamente, baja 12. Siempre iniciar un tratamiento conservador, de acuerdo, pero la recomendación es moderada y la evidencia 1B. Entonces, te recomendamos bien, pero de manera moderada. La Asociación de Medidas Higiénico-Dietéticas, fibras, hidratación, una buena alimentación es una recomendación elevada, pero la evidencia es 1B. Se sugiere no realizar dilatación digital. ¿Por qué? Puesto que no se puede controlar el grado máximo de dilatación en un cierto momento dado, puesto que la recomendación es elevada y la evidencia 1B. No usen dilatadores anales. ¿Por qué? Porque lastimosamente falta evidencia. Los anestésicos tópicos de analgesia local, de acuerdo, pero la recomendación es baja porque saben que solo va a calmar, la evidencia 2C. No se recomienda la toxina botulínica. ¿Por qué? Porque la toxina botulínica tiene falta de evidencia, no han habido estudios prospectivos y aleatorios y randomizados y lógicamente no se tiene una definición clara. Se propone un tratamiento antibiótico tópico, la crema antibiótica, perfecto, pero también le va a ayudar, aunque sea sucio, tenga riesgo infeccioso, por ejemplo, en enfermedades concomitantes, o mala compliance a los tratamientos. La recomendación es baja y la evidencia aún más. Los pacientes con fisura aguda eviten la cirugía. Recomendación baja. La evidencia moderada.
Y los pacientes con fisura crónica, más de 8 semanas de tratamiento, al segundo mes procedan con cirugía si no se ha sanado. La recomendación es alta y la evidencia, lo siento, moderada. Para concluir, cuando existe persistencia o recurrencia de la fisura anal, se tiene que verificar siempre la hipertonía esfintérica o, cuando no la existe, evidenciar si es un ano riesgoso, como les decía. No se recomienda la toxina botulínica porque les habíamos mencionado, y en pacientes con fisura aguda debe evitarse esa cirugía con el grado de evidencia que les decía, y el colgajo cutáneo, ya sea en V o en Y, funciona muy bien, realmente funciona muy bien. Hay otros problemas que podremos discutir más adelante, con problemas de descenso rectal, de rectocele y otros que son aleatorios. Muchas gracias, espero no haberme prolongado demasiado con relación a la presentación. Gracias, Javier. A ti. Bueno, ahora seguimos con comentarios, o había algo extra que tenía que dar el doctor Salgado, porque me perdí aquí con... Yo creo que vamos... A mí se me encargó que hable de fisiopatología y esto lo que hice. Pero ahora en la discusión podemos... vamos a explayar. Vamos a hablar. Perfecto. Bueno, entonces, yo quisiera que fuéramos, tratar de llevar esto paso a paso. Entonces, como lo primero que hablamos fue la parte de la fisiopatología, la fisiología, y bueno, está dentro de esto lo que corresponde a los conceptos. La primera discusión que me gustaría, o los primeros comentarios que me gustaría, es para dejar claro el concepto de fisura anal aguda y crónica. Si solamente nos vamos a basar en lo que corresponde al tiempo, tomando en cuenta de que lo que es la hemorroide centinela y la papila hipertrófica no están en el 100% de las fisuras crónicas, ¿existe algún elemento que nosotros pudiéramos ya considerar para los chicos residentes que están viendo, y algunos jóvenes, como claro que podemos decir que es una fisura crónica cuando estamos frente a algún otro signo, algún comentario que pueda haber de esto? Y también hablar un poco de la parte de la fisiología, que muy bien nombró el doctor Salgado, sobre la parte, bueno, lo de la hipovascularización en la zona posterior está bien, pero la disfunción del esfínter anal interno, ¿cómo evaluar a esos pacientes? No sé, cualquiera que empiece, Elvis o Juan Carlos, y después le damos la palabra. La fisura anal se diagnostica cuando el paciente está llegando a tu consulta, porque tiene el ceño fruncido, está de muy mal carácter, está dolorido, te lo cuenta y muy bien, pues se examina, y simplemente la única parte del examen clínico permitido, en mi opinión, de una fisura anal es la inspección. No hay que palpar, no hay que hacer... No puedes. No, bueno, no, si puedes, no debes. No debes hacer un tacto, ni mucho menos ninguna investigación instrumental. En cuanto a lo que dices tú de los criterios de agudeza o cronicidad, depende en qué lo midamos, si lo medimos en tiempo, si lo medimos en el aspecto morfológico, si lo medimos en el aspecto histológico, que no es igual una fisura aguda histológicamente que una crónica. Curiosamente, las grandes fisuras crónicas suelen ser poco dolorosas. Y desde ya digo que esas lesiones deben ser biopsiadas para excluir carcinoma de canal anal, por supuesto, ¿no? De tal manera que a mí no me gusta usar el criterio de agudeza y cronicidad. Yo creo que un paciente que empezó con la fisura ayer y llega hoy a la consulta es aguda, pero si ese paciente se ha aguantado 3 semanas ya es crónica, y el aspecto de la fisura es el mismo. Yo creo que la fisura es una entidad dolorosa. Los tratamientos son para evitar el dolor, tanto los tratamientos químicos como la esfinterotomía, sin ninguna duda. Por lo tanto, yo creo que debe tratarse desde el primer momento de una manera conservadora, y en función de la evolución cambiar de opinión, y en función del tipo de paciente, ¿no?
No es igual tratar a un jugador de baloncesto con un canal anal de 6 centímetros que una señora multípara con 11 hijos y unos 50 de estatura que tiene un canal anal de medio centímetro, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión de criterio clínico, ¿no? También hay que tener en cuenta la profesión del que le acude a tu consulta. Es decir, un señor que es camionero no lo puede estar haciendo parar cada 2 horas o 3 horas para ponerse diltiazem o nitroglicerina porque está con dolor. Pues ese señor le haces una esfinterotomía, o un señor que es taxista y lo haces un rey, ¿no? Y si el señor toca la trompeta en una banda, pues no le hagas la esfinterotomía porque no vaya a ser que el paciente, con el esfuerzo que hace en su práctica musical, tenga episodios de incontinencia. Es una cuestión de criterio. Yo pienso que podríamos agregar a lo que Gervasio acaba de explicar también el grado de fallo de tratamiento. Existen varias terapias que están a disposición y que cuando el fallo de tratamiento no ha alcanzado éxito de cicatrización, entra en una fase crónica. Y segundo, también no solo por la periodicidad y el tiempo, sino por las características morfológicas de la fisura. Existe un fondo cutáneo mucoso que no va a sanar, puesto que hay una especie de autodigestión de macrófagos y de células muertas que conlleva a una especie de cronicidad de la fisura, y a veces solamente con realizar como una especie de brosse, como una especie de cepillado, ya ayuda muchísimo al individuo. Eso es directamente morfológico e histológico. Así es que, como dice Gervasio, pienso que no existen fases agudas o crónicas o que solamente puedan ser definidas por el periodo de tiempo. Estoy de acuerdo, Javier, absolutamente, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo que cura, el tratamiento que cura la fisura con mayor eficacia es la esfinterotomía interna. Eso es el gold estándar. Y mencionaste algo muy importante, que es qué hacemos cuando los tratamientos tópicos no funcionan. Pues hacemos el crossover. Si hemos empezado con nitroglicerina, pasamos al diltiazem o a otro producto, intentando darle tiempo a que la fisura se cure como parte de su historia natural. Y fundamentalmente intentando que el paciente no tenga dolor. Eso es todo, ¿no? Bien, ya va, antes de que hablemos del tratamiento, vamos a seguir la secuencia. Elvis o Juan Carlos, ¿algún comentario? Hola Ingrid. Bueno, ante todo felicitar a los doctores Delgadillo y Salgado por su conferencia, ha estado excelente. Y esta pregunta o duda que tengo va dirigida al doctor Salgado. En su presentación, de verdad me ha encantado, él habló en un trabajo publicado por usted y su grupo que el 25% de los pacientes no tienen la fulana, conocida disfunción del esfínter anal interno. Y de hecho ha sido eso también corroborado por un trabajo publicado por nosotros hace poco, donde demostramos que un 18% de los pacientes tenían una presión del esfínter anal interno normal y un 34% ligeramente elevada. Ahora le pregunto, me llamó la atención que me ha dicho que el paciente con fisura que llega con el de su frente arrugada de dolor no le hace tacto. Mi pregunta es, ¿cómo determina que ese paciente no tiene una disfunción del esfínter interno si ni siquiera un tacto le hace? ¿O cuándo le pide una manometría al paciente, si es que en un momento tiene criterio de pedir manometría a los pacientes con fisuras anales? Mira, Elvis, nosotros investigamos todos los tratamientos tópicos. Iniciamos en este país el tratamiento con nitroglicerina, que la contrabandeábamos de Gibraltar, por cierto. Iniciamos mundialmente el tratamiento con sildenafilo en crema, que nos mandaban desde Los Ángeles. Yo creo que la manometría solo tiene lugar cuando vas a decidir hacer una esfinterotomía. Más que para darte a ti la indicación, te da la protección legal. Es decir, usted tiene un ano hipertónico y el tratamiento ha fallado, el tópico, y el siguiente paso es
proceder a... Yo suelo usar mucho la toxina botulínica, creo que es un estadio previo interesante. Y el siguiente paso es hacer una esfinterotomía. En pacientes que yo estimo que tienen un cierto riesgo de incontinencia, no estamos hablando del jugador de baloncesto. Insisto mucho, sobre todo en mujeres. Lo que tú preguntas tiene mucha lógica. Yo cada día hago menos manometría, no me hace falta hacer un tacto rectal, porque si el enfermo tiene una fisura hipotónica y yo inicio el tratamiento tópico orientado a reducir la hipertonicidad, el paciente viene a la semana diciendo que no ha mejorado absolutamente nada. Entonces ya cambia un poco el enfoque, ¿no? Lo que sí que no hago es una esfinterotomía sin una manometría, y en más de una ocasión sin una ecografía intraoperatoria o bajo anestesia en pacientes que vienen operados de otros lugares en que tú no sabes muy bien qué nivel de esfinterotomía han hecho, si es que la han hecho. Entonces, esos son los mínimos casos. Y vamos a ponernos de una manera práctica en una consulta normal en cualquier latitud del mundo. Yo no creo que para tratar una fisura haya que hacer una manometría, en absoluto, por lo menos de inicio, si no, tiene su indicación. Si a ti te llega mañana la señora, tu vecina, que le duele, va, la mira, tiene una fisura, te pone el tratamiento, a la semana está fenómena, te lo agradece mucho, no está bien, y ya te pones a pensar un poco más, ¿no? Porque como decía Delgadillo, puede estar asociado sobre todo, uno de los problemas más serios del tratamiento de la fisura es cuando coexiste con rectocele, porque suelen ser fisuras hipotónicas y que si no le corriges el rectocele, esa fisura no cura nunca. Es poco dolorosa, pero sangra, y las personas que sangran, pues se alarman, ¿no? Pero en fin, ya podemos hablar más adelante, según disponga Ingrid, de casos particulares o combinados. Pero yo creo que debemos ser prácticos. Perdón, pero ese punto que dijo, usted está diciendo que le hace una manometría a un paciente antes de hacerle una esfinterotomía. Quiere decir que todos los pacientes que usted opera le va a hacer una manometría. No todos. En aquellos que, te vuelvo a repetir, si viene un paciente de 40 años, de 1,90, yo no le hago una manometría. ¿Para qué? Ni tampoco le hago un tacto rectal. ¿Para qué? Para hacerle sufrir. Es una lesión dolorosa. Si ya ves que ya te lo dice, que tiene sensación de ano cerrado, que tiene sensación de pulsaciones, latidos cardíacos localizados en el ano, como manifestación clínica de la onda ultralenta, es que la onda ultralenta es un fenómeno fisiológico tremendamente interesante. Es como un tremor del esfínter que produce esa sensación. Ese paciente va a tener y tiene un ano larguísimo, que es muy alto, y yo le voy a hacer una esfinterotomía tailored, hecha a medida, es decir, que no me voy a pasar. Entonces, yo creo que no hace falta. Ahora, te vuelvo a repetir, una persona que, sobre todo mujer o hombre, de riesgo, de ano de riesgo, es que la identificación del ano de riesgo, que es una expresión que se adueñaron los americanos después de que fuera aquí publicada por el grupo de Valencia, de Rochvila, definiendo lo que era el ano de riesgo. Y creo que es un fenómeno que hay que meter en la cabeza, sobre todo a la gente que está empezando con esto, que es la interpretación racional de los síntomas y la racionalidad en la oferta de tratamiento. No estás tratando una fisura, estás tratando un paciente con fisura. Ingrid. Bien, Juan Carlos. Mira, evidentemente, bueno, gracias por la invitación, por estar aquí. Gracias al doctor Gervasio y a Javier por explayarnos literalmente toda una oferta y demanda desde que se forma la fisura hasta que la tratamos. Y la verdad es que lo primero yo creo que es lo que dice, subrayar un poquito lo que dice el doctor Gervasio de estamos tratando un paciente con fisura y no solamente una fisura, ¿sí? Y generalmente incluso muchas veces ese paciente llega con pues el mismo dolor, solamente el hecho de saber que lo vas a explorar, que lo vas a ver, que lo vas a observar, ya de por sí eso crea más tensión de la que normalmente tiene. Y adicionalmente eso, ese mismo dolor ocasiona un trastorno evacuatorio. Y yo sí creo que adicionalmente a este grupo de pacientes no solamente poner el tratamiento, sino decirles cómo van de alguna u otra manera a cambiar su hábito de evacuación. Yo sí creo la manometría, bueno, en mi caso, nosotros generalmente la manometría
quizás más por efecto docente, que era lo que ustedes hacían para determinar o poder saber cuáles iban a mejorar con el tratamiento de las cremas. Pero creo que nosotros no hacemos manometría a todos los que van a ir a una esfinterotomía. Quizás sí le hacemos a los que le colocamos Botox. Y la razón es saber si hay mejoría con la colocación del Botox. Es básicamente la razón. Y yo quería subrayar una cosa que creo que sí, eso también lo dijo Javier. A todos los pacientes que inicialmente vemos en la consulta con fisura anal, yo por lo menos creo que el 90% va a un tratamiento médico, aunque sea de una semana, pero siempre va con tratamiento médico. Y al que no funciona es el que vamos a decidir para dónde va o qué le vamos a hacer. Generalmente, Javier, ¿qué haces tú con esos pacientes que de repente ya llevas 2 semanas con tratamiento? Vamos a poner que le pusiste nitratos y no mejora y sigue de repente con problemas, con dolor, con dificultad para evacuar. Muchas gracias, Juan Carlos. Quisiera acotar lo que Gervasio dijo y con relación a lo que Elvis también subrayó. Es importantísimo tener el primer contacto con el paciente que porta una fisura anal. Estoy totalmente de acuerdo con Gervasio. Es raro el paciente, ya sea masculino o femenino, que viene a mi consulta, y eso lo digo por mi experiencia, estoy hablando por mí. Es raro que haga un tacto rectal la primera consulta a un paciente que viene por fisura, porque realmente están muy adoloridos, están muy molestos, y un examen, aunque sea didáctico, académico e imprescindible, no lo realizo. ¿Por qué? Porque el beneficio es muy poco. Existe un examen visual con despliegue. En francés hay una palabra muy clara que se llama le déplissement de l'anoderme, y tiene que ser muy dúctil, muy suave, y con ya ver la parte más sobresaliente de la fisura se tiene un diagnóstico con lo que viene en conjunto. De esta manera lanzamos lo que se llama el primer tratamiento al que has hecho mención, Juan Carlos, y para esto me doy 10 días. Soy una ley de 10 días, hago 2 semanas de trabajo, 5 más el fin de semana, bueno, 12 días. Al 13º día, cuando el paciente vuelve a la consulta, ahí trato con el tratamiento que tuvo o con la aplicación de un anestésico local, tópico, trato de hacer un examen más minucioso y darme cuenta de cómo viene la mano. Lógicamente, si es el músico que toca la trompeta, o tengo un grandote que mide 2,5 metros y que juega basquetbol, no será la misma italiana que viene de Sicilia o de Catania y que lógicamente ha tenido ya 9 hijos. De esta manera entra lo que Elvis dijo, totalmente de acuerdo. Son 2 semanas que no ha funcionado, estamos en el 13º día. ¿Qué le hago, Juan Carlos? Lógicamente, como dijo Gervasio, y lo vuelvo a subrayar, hago un crossover. Y este crossover tengo que alternar el inicial tratamiento que tuve por un tratamiento alternativo. Generalmente no voy a sacar el Botox de inyección la primera consulta cuando estoy impregnándome por la primera vez con el paciente o la paciente. De esta manera hago el crossover y luego sopeso. Es una cuestión de sopesar hasta dónde voy con mis exámenes clínicos y qué es lo que le voy a proponer a este individuo o individuo. Este lenguaje inclusivo ya me saca las orejas, che. Y de esa manera voy a proponerle una segunda o tercera oportunidad, sabiendo que el cronómetro está dando vueltas en la evolución normal de la enfermedad, y que esta señora o este señor en 2 semanas más, lo que hará un mes de tratamiento, y ustedes saben que la migración celular en todo anoderma toma 30 días, va a estar mejorando. Pero si no mejora y tenemos una patología subyacente, tenemos una no aceptación o seguir el tratamiento como se le pidió, o que no hayamos dado en el clavo como se pidió generalmente yo doy laxativos, y lo doy de manera casi estandarizada para llevar a cabo una esfanterotomía.
De esa manera vuelvo a sopesar al paciente y digo, esta señora necesita una esfinterotomía, sí, le vamos a hacer una esfinterotomía, sí, le hago una manometría. Yo tengo una manometría 3D que me va fenomenal y que me demuestra con reconstrucción 3D cómo pasa en ese recto. Y yo sé que si viene un recto descendido, tiene un recto cele, tiene un problema de elevadores del ano, ahí me doy cuenta gracias a esa manometría. Y lógicamente, como la tengo al lado de la ecografía, pues hago una ecografía también. Y eso me permite ver la totalidad. De esa manera estoy entrando en casi una fase crónica y sé lo que voy a poder decidir. Pero antes de operar un paciente, siempre hago 1, 2 o tal vez 3 crossovers. Claro, porque yo creo que, vamos a ver, el tratamiento, el mejor tratamiento para una fisura anal, cuando está indicado, es la esfinterotomía. Lateral, subcutánea, interna, Claro. 3 fibras, 4 fibras. Sí. Pero no todos los pacientes son sujetos inicialmente de esa decisión. Lo que hacemos con el tratamiento tópico es darle una oportunidad y ganar tiempo, porque muchos pacientes mejoran por el tratamiento, incluso mejoran y han discontinuado el tratamiento, porque insisto, y lo dijo Javier también mucho, la fisura anal tiene en su historia natural la curación espontánea. El paciente, una vez que tiene fisura, corrige la defecación, como decía Carlos, etcétera. Por supuesto, le decimos que tiene que corregir malos hábitos, obviamente. Eso es como salir del dentista y ponerse a comer nueces, es decir, tiene que defecar blando, bien, etcétera, 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 ¿no? En cuclillas o en squatty potting. Como sea, pero tiene que hacerlo mejor. Y claro, si tú sumas eso, que defeca mejor y que la crema funciona, nosotros cuando trabajamos tanto con este tema del tratamiento tópico, con la nitroglicerina, había un problema enorme que sigue habiendo, por eso las series no son comparables, lo dijo Javier, y es la aplicación. Desarrollamos una cánula patentada en los Estados Unidos con apertura lateral y un delivery dose, es decir, una jeringa que cargabas del pomo una cantidad determinada y sabías tú exactamente la dosis. Sí. La dosis. ¿Por qué la gente tiene problemas con la nitroglicerina? El principal problema que tiene la gente es que cuando se lo aplica con el dedo, no se pone un guante, y por lo tanto la nitroglicerina se absorbe en la piel del dedo y le duele la cabeza y le duele el ano, las dos cosas. Es muy curioso, es muy curioso. Se lo aplican mal, se lo aplican en el anodermo, producen dermatitis de contacto, igual que el diltiazem. Entonces, hasta que no se haga un estudio con las mismas cánulas y un dosificador que sea repetitivo en cualquier lugar del mundo que quiera estudiar esto, nunca vamos a saber qué es exactamente lo que pasa con el tratamiento tópico. Hay gente, insisto, yo personalmente, inicio siempre el tratamiento tópico, porque quiero ganar tiempo, porque no quiero ponerme a pensar si esta persona es sujeto de una esfinterotomía o no, porque tengo que hacer una manometría, si viene ya operada tengo que hacer una ecografía, etcétera, 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 etcétera. Ojalá todos mis pacientes midieran 2,5 metros, porque no le hago nada más que una esfinterotomía. Pero además, en la consulta y con local si puedo, porque lo va a curar y no va a tener ningún problema. Ahora, indica mal una esfinterotomía en nada de riesgo y tienes un lío. Ya no de incontinencia fecal de alto grado o incontinencia gases, que es un drama. Yo recuerdo un paciente propio con una dermatitis perianal que era un fuego constante en el ano, que fue uno de mis pesadillas más grandes de mi práctica de 40 años, por un descenso del moco anal. Por lo tanto, hay que ser práctico. Iniciar, mi consejo, si me permiten hacer un consejo, es iniciar a todo el mundo. No lo exploréis demasiado, ni... hombre, estamos hablando de una fisura anal típica, no estamos hablando de las fisuras atípicas, no estamos hablando de un paciente con una enfermedad de Crohn, no estamos hablando con un paciente que sospechamos un carcinoma de canal o de margen anal. Eso, obviamente, estamos hablando de fisura. Iniciar el tratamiento tópico, como sugiere Javier, hacer el crossover si no funciona, enseñarle a ponérselo. Es muy importante enseñarle a ponerse las cremas, ¿eh? Porque si tú tienes una cánula y tú te la introduces por el ano,
y yo tengo vídeos hechos de esto. Cuando tú haces eso y aprietas, no sabes ni lo que sale y además dónde cae la crema. En el recto. Y el esfínter interno no está en el recto, está en el ano. Es la modificación anal de la capa circular muscular del recto. Entonces, hay que ponerlo en el canal anal y con una dosis determinada, fija, que tú sepas que no ha ido bien, no porque el paciente lo ha hecho mal, sino porque el 50% de los tratamientos tópicos no funcionan, pues hace un crossover, hace 2, hace 3, el paciente se aburre, se va, mejora, vuelve, y bueno, y ya si ya está realmente molesto y es muy sintomático, obviamente hay que estudiarlo con todo lo que haga falta y proceder a una esfinterotomía si la fisura tiene hipertonicidad. Lo importante de hacer una manometría, como decía Elvi, y Carlos, es demostrar que es hipertónica, si no sería la operación correcta en el caso incorrecto. Demostrar que es hipertónica, porque si es hipotónica, que suelen ser bastante poco dolorosas, pero son sintomáticas a su manera, el tratamiento evidentemente no es ese. 25% en nuestra experiencia, 18% en la experiencia de Carlos o de Elvis. Doc, bueno, ustedes se me están yendo mal tratamiento y no me dejan terminar. Ahí, no, pero está bien, está bien. Ya vamos a entrar bien en eso, que hay varias preguntitas al respecto, pero hay un concepto por ahí, bueno, ya estamos claros que deberíamos manejar el concepto de fisura anal y no hablar de aguda y crónica, porque total, el tratamiento inicial va a ser igual para ambos, ¿no? Y bueno, estudiar a quien tenga un ano de riesgo, quedamos en eso, ¿no? Ahora, usted nombró un concepto que quiero que me lo aclare a qué se refiere, ese síndrome fisurario sin fisura. Sí. O sea, ¿a qué se refiere? Explíquenos un poquito de eso para... Mira, cuando tú tienes un paciente con dolor anal y lo examinas por inspección y no ves la fisura, estás en un problema, porque eso te obliga a hacer un tacto, no vas a tener un absceso interefintérico posterior, no vas a tener un carcinoma de recto, es decir, 1000 cosas, ¿no? Pero hay pacientes que clínicamente te describen un cuadro de mucho dolor, sobre todo post-defecatorio, como manifestación del overshoot posterior a la dilatación del esfínter interno. Sensación de ano cerrado, hay que preguntarle a los pacientes, ¿usted siente el culete como muy cerrado? Tengo el ano cerradísimo, hasta me duele permanentemente de lo cerrado que está. Tengo latidos, etcétera, etcétera. Y tú lo examinas y no tiene una fisura, es un síndrome fisurario sin fisura, porque le duele. Y no tiene otra patología concomitante. Hay veces que tenés que hacer muchas cosas para descartar que no tenga otra patología. Pero vamos a simplificar la cosa. El paciente entra y dice, un muchacho joven, hiperestresado, un yuppie, y resulta que viene así, mandas el tratamiento tópico y a ver qué tal va. Yo he hecho esfinterotomías en algunos pacientes con síndrome fisurario sin fisura, porque ya no sabía qué hacerles. Pero no funcionaba ningún tratamiento tópico. Es decir, que eso existe clínicamente. En la práctica se ve. No todos los días 4, pero se ve. Totalmente de acuerdo. Hay unos pacientes que vienen sin fisura y les duele el rabo y entramos en el ámbito más oscuro de la proctalgia fugaz, de la nodinia idiopática, de la enfermedad de los pudendos, del síndrome del canal de Alcock y podemos enumerar otras cosas más que conllevan a ciertas hipertonías de los elevadores, ciertas contracciones del aparato esfintérico y lógicamente no hay fisura. Y lógicamente también se tiene que investigar por ecografía endoanal, mejor si es en 3 dimensiones, por manometría anorrectal,
la funcionalidad, la calidad de la presión, la presencia del reflejo recto anal inhibidor, de qué manera se procede a la evacuación de materias fecales, un estudio reológico de la calidad evacuatoria y sobre todo una fisioterapia en esos casos donde no se encuentra la fisura, una fisioterapia por reeducación perineal y biofeedback para que puedan entrenarse de buena manera, puesto que entramos en un ámbito más, ya podríamos llamar oscuro. Bien. Elvis, ¿algún comentario? Bueno, completamente de acuerdo con todos los comentarios que han hecho. Esto que habló usted, doctor Salgado, de que hay que enseñarle al paciente cómo debe colocar la crema es importantísimo. Importantísimo, porque hay pacientes que he tenido un colega que me dice, es que me va muy mal con la pomada. Digo, pero ¿cómo le dices tú, le explicas al paciente, ¿no? Y que todos los pacientes se lo ponían sin guantes, afuera, en la piel perianal, todo. O sea, lógicamente todos el 100% tenían cefaleas y broches. Por lo tanto, es importantísimo explicarle cómo poner la pomada al paciente. Ahora, según su experiencia, doctor Delgadillo, doctor Salgado, en su práctica clínica, ¿qué porcentaje creen ustedes de pacientes que necesitan una cirugía? De pacientes con fisura anal que de verdad necesitan en su práctica clínica llevarlos al quirófano para hacerles una cirugía. De 100 pacientes con fisura anal, ¿cuántos creen ustedes que están operando en la actualidad? 8. 8. 8%. 8%. ¿Y usted, doctor? Bueno, yo identifico mucho al paciente. Vuelvo a repetir que yo no le indico tratamiento tópico a una fisura en un individuo muy alto, muy fuerte y que es un camionero. Yo no le hago esa faena al pobre tipo. Yo le indico la esfinterotomía en el primer momento de la consulta. Se lo explico, le digo, esto usted se va a mejorar muchísimo y no va a tener ningún problema. Pero claro, no todos los pacientes son de la NBA. Entonces, yo identifico mucho al paciente, pero tengo que confesar que cada día hago menos esfinterotomía, indico menos esfinterotomía. No sé el porcentaje exacto, pero de haber hecho en toda la fisura del mundo la esfinterotomía como primera opción con los años, ya no. Pero tengo que decir, yo tengo una diapositiva que me parece que la puso Javier con respecto a qué hacer con la fisura, que es un concepto que me interesa muchísimo porque eso se da en la práctica clínica, cuando la fisura es persistente o recurrente. Y eso creo que ayuda mucho, sobre todo a los cirujanos jóvenes, a tomar decisiones racionales. Si mi técnico me busca la diapositiva y me permite, Ingrid, esto creo que puede tener un impacto. Claro, Javier, Javier, Javier la puso, pero creo que merece digamos, un poquito más de... no, la mía. Espera. Sí, ese, Javier. ¿Tú puedes ponerla más grande? No puedo ponerla más grande. Nosotros sí, espérate. Me encanta tu solución, Gervasio, bravo. No, yo no, Billy, tú conoces a Billy. Popping and snoring. El Billy era el grande. deja de compartir, Xavier, para que pueda entonces... Estoy haciendo eso. ¿Sabe qué pasa? Que ahora Billy se me ha vuelto vegano y lo veo que está con menos reflejo que antes, pero bueno, vamos a darle. Está bien. ¿Sabes que eso te obligaba a comer un chuletón de buey? Gracias. Lo botó del internet. Estamos en fisura. Bueno, si no, pues ponemos la de. Bueno. Un segundito. Fisura anal. Ahí está. ¿Qué pasó? Tira. Algoritmo aquí. ¿Está de aquí? Sí. Un segundito. Quiero Trying to summarize that. Ahí está. MSCP. I remember that. Entonces, creo que esto puede ayudar, por lo menos. No es absoluto, pero ahí está. Vamos a ver. La fisura persiste.
Como dice Carlos y Eloy, persiste, no sabemos muy bien por qué, porque si el paciente no lo ha usado, porque el tratamiento tópico no ha funcionado, pero bueno, vuelve y vuelve y vuelve y crossover y vuelve, es decir, que es una fisura persistente. El concepto de persistencia lo determina el paciente, no lo determina el cirujano. Es decir, el paciente que viene, pues tú al final, pues él te está diciendo que tiene una fisura persistente. Muy bien. No hay ningún dato ni clínico, ni manométrico, ni histológico, ni de nada para decir que una fisura es persistente. Es persistente porque el paciente sigue mal y tú lo examinas y tiene la fisura. En uno puede ser persistente a los 6 meses y en otro a las 2 semanas, según el estado emocional del paciente. O recurrencia, porque es muy típico en la práctica clínica ver pacientes que han tenido una fisura que incluso no lo viste tú, lo vio con compañeros o no lo vio nadie, se curó y vuelve y luego tú crees que lo has curado y vuelve después de 3 años con otra fisura. Bueno, muy bien, la recurrencia. Lo que yo entiendo que puede tener un cierto impacto clínico es lo siguiente. Si el paciente tiene hipertonía, porque estamos hablando de que ya este enfermo tiene que ser estudiado, hipertonía con ano sin riesgo, o le pones toxina botulínica o le haces una esfínterotomía. Si el paciente tiene hipertonía con ano de riesgo, otro crossover, toxina botulínica o incluso un flap cutáneo en hipertonía. Si el paciente, escenario 3, está sintomático con presiones normales o bajas, flap cutáneo, reparar el rectocele, que lo mencioné, y biopsias. Y el cuarto escenario es si el paciente está asintomático, con presiones normales o bajas, un flap cutáneo, biopsia o simplemente observación. Yo sé que este pequeño resumen no cubre todos los escenarios clínicos, pero creo que nos ayuda un poco a enfocar el problema en función de la hipertonía con y sin ano de riesgo y con presiones normales o bajas, sintomáticos o asintomáticos. No Sí, olvidemos, no, que, esa imagen es... existen casos que son complejos y se encuentra patología asociada. Ahí sí hay Cállate. que buscar lo que se puede hacer, si el tipo tiene un Crohn o el paciente tiene un VIH, hay que ver cómo vienen las cosas y generalmente una biopsia es definitiva. Claro. Sí. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Y Sí, esa lámina es muy buena, doctor, bastante ilustrativa. Bueno, como estamos metidos dentro de lo que es el tratamiento y ustedes tienen experiencia prácticamente con todo, ¿cuál es el de su elección? De tratamiento médico me refiero, no vamos a hablar del quirúrgico todavía. Tratamiento médico, ¿cuál de todas esas que nombró Xavier y que el doctor Gervasio estaba en muchas de los trabajos? ¿Inicia todos sus pacientes con nitrato o prefiere diltiazem o se va con el sildenafil o ¿cuál es el suyo? Javier. Empezamos por medidas higiénico-dietéticas. Ah, no, claro, ya. Pero es que No, ustedes me empezamos saltaron. con medidas higiénico-dietéticas. Yo quería ir en orden, pero ustedes me saltaron el tratamiento, entonces ahora me vas a retroceder, ¿no? ¿Por qué no? Ahora pregunto yo. ¿Por qué no? Bueno, ok, vale, pues. Habla. Medidas higiénico-dietéticas. Segundo, excluir patología asociada. Tercero, crossing over. Yo empiezo con un crossing over inmediato. Me gusta mucho el óxido de titanio, el óxido de zinc, puesto que son limpiadores y cicatrizantes. Me gusta combinar el mismo producto con lidocaína. Combino la terapia de óxido de titanio, óxido de zinc, lidocaína en supositorio y en crema. ¿Por qué? Porque Gervasio lo dijo, existe mucha variabilidad con relación a la aplicación. El individuo aplica mal, aplican poco, aplican demasiado, ponen todo el tubo y después vienen para pedirte otra receta porque se les acabó el tubo en 3 días. Así es que no funciona.
El otro problema es que el individuo tampoco puede levantarse a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana y a las 5 de la mañana para ponerse la cremita. Así es que les doy el tratamiento de supositorio para que haya un efecto durante el sueño por el mismo componente. Ese es mi tratamiento de base para la fisura anal aguda de unos días en paciente virgen o paciente nuevo, recién iniciado. Esa es mi aceptación inicial. Juan Yo utilizo Carlos. un producto que está hecho por Ya máquina, regresé. viene de Francia y se llama titanoreína. Vale, Juan Carlos, ¿qué opinas de eso que dice Xavier? Mira, sí, igual yo creo que primero un buen examen físico y tratamiento médico. Eso básicamente ¿Cuál? es la conducta inicial. ¿Cuál? Quiero cuál. Ya Mira, sabemos que el tratamiento médico. Nosotros acá en México tenemos una gran ventaja, entre comillas, que hay un producto comercial que se llama X, que tiene diltiazem, diltiazem al 2%. Y generalmente yo les comento al paciente que se debe poner solamente la punta de lo que sale de la crema, Sí. el margen anal en la piel, nada más, no introducirlo hacia adentro. Y generalmente a estos pacientes, si adicionalmente hay algo de dermatitis, le coloco óxido de zinc alrededor. Y ya, eso es, y lo evalúo más o menos en 10 días a 2 semanas. Doctor Gervasio. Bueno, Otra cosa, perdón, Gervasio. Y aquí no, también hay algo que se llama ketanserina, que es un cicatrizante, un procicatrizante que se utiliza en las úlceras. Digamos, lo utilizan diferentes gente para ayudar a que cicatricen las heridas. Y también he tenido colegas que han utilizado la ketanserina o juntas la ketanserina y el diltiazem al 2%, que no lo vi dentro de los que mencionó Javier. Debe Bueno, ser yo- un producto subdesarrollado, no está en el PubMed. Lo siento, pero no está en el PubMed. Sí. Y si no está en el Doctor PubMed, Gervasio, está repertoriado. dale. ¿Qué dice bueno, el doctor Gervasio? ¿Cuál de los medicamentos que nombró es el yo de solución? he usado durante muchos años y además como estábamos estudiándolo, la nitroglicerina, hemos usado el sildenafil, hemos usado el nitrato de isosorbide, hemos usado la L-arginina, en fin, con objetivos investigacionales más que clínicos. Yo creo que lo mejor, por lo menos me parece a mí, es desde el primer día diltiazem al 3%. Y nada más. No agrego no quiero nada tópico que me produzca una dermatitis de contacto. La lidocaína produce mucha dermatitis, después ya tú no sabes si los síntomas son por la lidocaína, por la fisura, por la no sé qué, y te complica la existencia innecesariamente. Si el paciente tiene mucho dolor, que tome un analgésico por boca, que a lo mejor le sale una úlcera gástrica o duodenal, pero no le sale una dermatitis perianal. Está claro que no te tienes que, vamos, yo pienso así, no hay que complicar las cosas, Sí. Claro. ni complicarte tú la vida con pacientes que son muy difíciles, porque el paciente proctológico es un paciente muy complicado, muy complicado. Es decir, no hay peor pesadilla que una hemorroidectomía que dé problemas. Pues si tú operas un cáncer de colon y va todo bien y no te has enterado del posoperatorio, opera unas hemorroides y que tenga problemas de dolor, ya no te digo un sangrado reactivo, no te digo un absceso poshemorroidectomía, no te digo de una fisura poshemorroidectomía, sencillamente dolor y tener una pesadilla con llamada a las 3 de la mañana. Total. Hay Elvis. que simplificar. Tratamiento de segunda línea viene después de los 14 días y tiene todavía la fisura. ¿Qué es lo que hago? Ahí machaco una vez. Javier, a ti te vamos a hacer las preguntas. Tú no las haces. Yo ya me estoy Elvis, lanzando. Elvis, no. Elvis. Dale. ¿Algún comentario o una pregunta de estos hombres que quieren Las sabotear cremas esto? las hemos probado todas. El nitrato isosorbide a mí me gustaba mucho, esta que teníamos en Venezuela, que era una fórmula magistral. Aquí en España uso mucho la nitroglicerina y de un tiempo para acá, una nueva presentación, Gervasio, no sé si la has probado, se llama Procten, con nombre comercial,
la he empezado a usar hace apenas unos 4 meses, un poco de ácido hialurónico, más óxido de zinc y una sustancia que llaman Octane, que es producto de ozono, que es una molécula de ozono. Y la verdad que me ha ido muy bien con esta. Entonces estoy ahorita intentando ver a ver qué tal con este tal Procten, que es la combinación de esos 3 productos que he comentado, Ingrid. Y el resto es importante. Las medidas higiénico-dietéticas son extremadamente importantes. Y lo otro, hay que tomar en cuenta aquellos pacientes que la fisura es producto de diarreas. Por ejemplo, donde yo trabajo, que es un centro oncológico importante, veo muchas fisuras en pacientes que van recibiendo quimioterapia, de estos inmunoterapias, sobre todo que producen una diarrea crónica y muy fuerte. Entonces, en esos pacientes, lógicamente, el abordaje en cuanto a la forma como van al lavabo es muy distinta, ¿no? ¿Y qué le hace a esos pacientes? Esos pacientes igual le doy tratamiento médico, pero trato de darle, le doy probióticos, le doy, dependiendo del caso, a veces trato de frenar un poco con algo de loperamida, Fortasex, si puede ser el caso, previa discusión con el oncólogo, que son pacientes algo complejos que van con tratamiento de quimioterapia. Pero normalmente inicio con probióticos y el tratamiento local va igual. Y las medidas higiénicas. Hay una pregunta del chat, hay varias. Sí, Juan Carlos, di antes de yo seguir. En pacientes con diarrea, sí es bastante importante evitar la humedad que siempre se produce. Entonces, también este tratamiento local es importante que vaya ante el óxido de zinc en este paciente es primordial. Óxido de zinc es primordial en este tipo de pacientes. Como si tuviera una dermatitis perileostómica o pericolostómica. Sí, sí. Okay. Bueno, pudiéramos, sí, una aquí, vez que... Aquí también, Gervasio, hay una pomada muy buena que me ha ido muy bien, se llama BA5, no sé si la has usado, que es óxido de zinc con vitamina E y ácidos grasos, tocoferol y todo. O sea, va muy bien en estos casos de fisuras con dermatitis asociadas y todo, ¿eh? La consigues, o sea, de venta, no hay que meter mucho. BA5, Procten es lo que estoy usando en la actualidad. Yo tengo una cierta formación anglófila y hay un dicho que se dice culo enfermo, culo seco. Es así. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, vamos a irnos con la pregunta del comentario de Xavier. ¿Cuántas veces le damos tratamiento a estos pacientes? ¿Hasta cuándo digo no, ya no les sigo dando tratamiento médico? Depende, te voy a responder con algo muy boliviano. De acuerdo al sapo viene la pedrada. Bueno. Okay. Muéstrame el sapo, pues. Dime, a cada uno cómo hace, a quién le das, a quién no. Ahí está, Gervasio lo dijo. Depende un poco de la calidad del ano, si el ano es corto, los antecedentes del ano de riesgo son importantes. Pues lógicamente, ya estoy a 14 días, voy a darle 14 días más a ese paciente que pueda mejorar, voy a cambiar. No, Javier, pero 14 días, normalmente el tratamiento uno lo da por 4 a 6 semanas. O sea, 14 días, obvio que va a recidivar. Lo vuelvo a ver a 14 días. Vos lo verás a 6 semanas, yo lo veo a 14 días y si le está yendo bien, puedo aumentar o disminuir alguna cosa. Si no le está yendo bien, aumento. Y lógicamente el óxido de zinc y el óxido de titanio me encantan, pero si no funciona, pues yo agrego nitroglicerina o diltiazem, uno de los dos. Y después, efectivamente, existe la nueva crema a base de ozono que funciona muy bien, la cual puedo hacer un tercer crossover. Hasta eso tengo 2 meses de seguir al individuo. O sea, cambias de terapia, no usas la misma. Crossover. Okay. Mira, yo cómo evalúo el resultado es de la siguiente manera. Una fisura con tratamiento tópico no va a curar en poco tiempo. Va a necesitar mucho tiempo para epitelizar, en el mejor de los casos que responda al tratamiento tópico. Mucho tiempo. Es más, tú sigues detectando la fisura y el paciente está clínicamente muy mejorado. Es decir, que la epitelización completa va muchas veces más tardía que la mejora clínica. Pero claro, tú dices, Ingrid, 6 semanas. Pero tú no puedes tener paciente 6 semanas con dolor. Pero es que normalmente a esos pacientes se les quita el dolor, como usted mismo lo dijo, a los 10 días, pero no ha epitelizado, termina. No importa, y luego, un mes después de que ya todo había pasado, el paciente me vuelve.
¿Qué Pues sí, hago? A eso es a lo que me refiero. la fisura deberían tratarla las clínicas del dolor, no nosotros. Es una enfermedad que produce dolor. Claro, todos los tratamientos son analgésicos, en el fondo. Todos los relajantes, la cirugía, esto, lo otro, el zinc, no sé qué, todos son relajantes, son analgésicos. ¿Qué te importa cómo está la fisura si el paciente no tiene síntomas? Pero perfecto, doctor, ya va, porque mis pacientes no pueden ser diferentes a los de ustedes. Si yo tengo un paciente con una fisura anal al cual yo le voy a poner tratamiento, el paciente no tiene dolor, yo lo estoy viendo, él va a venir a lo mejor en un mes. Bien, ya pasó, no vi al paciente, pero 15 días después, ya pasaron 6 semanas, el paciente me va a volver. Y yo veo las características de una fisura quizás una fisura reagudizada. Le vuelvo a poner el mismo tratamiento. Mi pregunta es esa, ¿verdad? El paciente sana, vuelve, sana. Vale, ahora entiendo tu pregunta, porque crossover no es en ese tipo de paciente. Crossover es en el paciente que tu tratamiento inicial no funciona. Entonces lo que le cambias. Eso es crossover. A ti el paciente se ha curado sintomáticamente, está contento y agradecido que ya no tiene dolor. Y a las 2 semanas o 10 días viene, doctora, estoy igual que antes. Yo le doy el mismo tratamiento otra vez porque tú ya tienes la evidencia de que la primera vez le funcionó. ¿Para qué le va a quedar otro? Genial. ¿Hasta cuántas? Si me recidiva 3 veces, las 3 veces, o llega un momento en que dice, no, vale, no sigo en esto. ¿Es un camionero o tiene 11 hijos la señora? No, tiene 2. Pero es mujer. Muy bien, el camionero ya está claro. Claro que vamos a... No, para, es que es fundamental. Es que yo dije durante mi presentación que hace 30 años nosotros medimos la longitud de los canales anales en mujeres asintomáticas y la tabulamos según la edad y el número de hijos y lo publicamos, y la mayor parte de las señoras, su máxima presión en reposo la tenían en los 4 últimos milímetros del canal anal. Fíjate tú si es importante a la hora de plantear un tratamiento. Es básico, más que importante, es básico. Si no, tú estás condenando procedimientos innecesarios a complicaciones como la incontinencia, que es devastante, personal y socialmente. Entonces, yo le doy a esa señora le doy todo el tiempo del mundo y le crossover cuantas veces haga falta, vamos de A a B, de B a C, cualquier cosa con tal de no tener que hacerle nada, sobre todo si tiene una hipertonicidad. Si tiene una hipotonicidad, le puedo ofrecer un flap de avance, como dije en esa diapositiva, que son fisuras persistentes o recurrentes, ¿no? Okay. Si cuantas veces haga falta. No es un problema, tú no te puedes poner un límite de tiempo. Sí. ¿Cuántos días das antibiótico para una diverticulitis aguda no excesivamente complicado? Kitchell 2. Tú no puedes decir el primer día voy a darle 10 días, 11 días, 12 días. Tendrás que darle lo que haga falta. Porque la alternativa que tiene ese individuo, si no responde a los antibióticos, o es drenajes radiológicos o incluso cirugía. Entonces, no te pongas un tiempo, Ingrid. No te pongas un tiempo. Puede tener diltiazem toda su vida. No va a pasar nada. Bien, no, perfecto, doctor. Eso es lo que quiero que se diga aquí. Ahora muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Voy a agregar algo. En el mismo sentido en el que Gervasio lo dijo, en algunos casos esto puede tomar mucho tiempo. Hay algunos pacientes que los he tenido en la consulta y que la fisura es crónica. Hemos entrado ya entre 3 a 4 meses que el individuo está en una fase que tolera bien, pero la fisura está ahí. Y efectivamente, desde el 2020, hemos utilizado ácido hialurónico como primera aplicación en crema con unas compresas que son como esponjilla, y esto ayuda a limpiar el fondo ulceroso de la fisura. No confundamos un fondo ulceroso de fisura con una úlcera postquimioterápica en otro tipo de patología, y
Una vez que el ácido hialurónico ha limpiado el fondo, ha sacado todos esos macrófagos, ha sacado esas células epiteliales, eso es una especie de sustancia un poco casi transparente, blanquecina, que se adhiere muy bien, y con el ácido hialurónico se puede aplicar plasma rico en plaquetas después de haber avivado los bordes solamente con esa esponjilla, y hemos tenido 2 casos de buena respuesta. Esa es una alternativa después de varios tratamientos, de varios crossover y de varias tentativas. Al final queda en ese ano riesgoso el flap, ya sea en Y o ya sea en V. Hay una pregunta, bueno, aquí hay unas que ya se respondieron, ¿no? La del doctor Maciel, ¿cómo se maneja una fisura anal con esfínter hipotónico? Pregunta el doctor Maciel. Yo creo que esa es Elvis. Hay una pregunta de Montenegro. Un paciente de 38 años con fisura crónica de 2 años de evolución y HIV, con esfínter normotónico. ¿Qué se hace? Doctor Gervasio. HIV, normotonía y fisura. Ese enfermo no tiene una fisura anal, ese enfermo tiene una úlcera. Se trata el HIV, mi querido. Se trata del HIV y se descarte que no tenga una úlcera herpética, que no tenga una úlcera sifilítica. No es una fisura. Es el diagnóstico diferencial con una fisura anal típica. Y dijimos Crohn's, que por cierto, no hemos hablado mucho del Crohn. Bueno, porque quedamos en que íbamos a hablar de las comunes. No, ya, pero claro, quedamos que íbamos a hablar de las comunes, pero en el diagnóstico diferencial, Ingrid, sí, se dice siempre que la fisura del Crohn es de localización atípica, y no es cierto. La mayor parte de las fisuras en Crohn, nosotros tenemos experiencia en Crohn, están situadas exactamente igual que la fisura típica, y en algunos casos con hipertonía, seguramente reactiva por la diarrea, ¿no? Pero esa es otra historia. Pero en el caso que consulta el compañero, que trate el HIV, que descarte, como dije, sífilis o herpes y otros, yo que sé, tumores, obviamente, un carcinoma cloacogénico, evidentemente, ¿no? Ok. Hay otra pregunta aquí. ¿Fisura tras hemorroidectomía? ¿Manejo igual que la fisura clásica o se plantea otra cosa? Bueno, la fisura post-hemorroidectomía la mayor parte de las veces está fabricada por el cirujano, que ha cortado el anodermo en la línea media posterior del ano. Entonces, el tratamiento hay que hacérselo al cirujano, no al paciente, para empezar. Es decir, puede haber una fisura post-hemorroidectomía habiendo respetado suficientemente la línea media posterior del ano, fundamentalmente. Bueno, puede ser. En ese caso, pues, ¿qué vas a hacer? No vamos a llevar al quirófano otra vez para hacer una esfinterotomía, ¿no? Hubo una época que se postuló la esfinterotomía para reducir el dolor post-hemorroidectomía, que me parece una barbaridad, ¿no? Afortunadamente eso se abandonó. Pero vamos, si la línea media posterior del ano está afectada quirúrgicamente, pues es un caso bastante complicado, ¿eh? Va a tener paciente para rato. Al final termina por cicatrizar, pero toma tiempo. En ese caso yo le agregaría metronidazol local al 10%. Porque en las heridas anales, nosotros lo estamos usando bastante, las heridas anales están contaminadas, generalmente hay un poco de edema, y un anodermo con edema es un anodermo doloroso. Y el metronidazol reduce dramáticamente el edema, porque seguramente disminuye la virulencia bacteriana. Y la verdad que te ayuda muchísimo. Incluso el color de la lesión es diferente. No es rojo vivo, sino rojo púrpura. Para terminar con la parte del tratamiento médico, solamente los que usan Botox. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo lo? Lateral izquierdo, lateral derecho, interesfintérico, cerca de la mucosa. Punto. Después de haber hecho 2 crossovers. Yo no utilizo Botox de entrada porque cuesta caro. Bueno, el Botox no es tan caro, ¿no? Yo no sé si la está más caro que la crema normal.
Eso de pomada de ozono me suena a mí que son más caras que, en fin, no sé, 100 unidades internacionales de Botox te cuesta Botox. 100 euros. Sí, más o menos. Sí. Tampoco no es caro. Yo uso ¿Sanitas paga? Sí, les paga, sí. ¿Seguro? Sí. Al paciente le cubre, a mí no. El Botox es un arma, un instrumento muy interesante cuando tú no te quieres ver obligado a hacer una esfinterotomía porque consideras que es un ano de riesgo. El hecho de poder producir la mal llamada esfinterotomía química, porque no es una esfinterotomía, sino producir una relajación del esfínter interno, sin sacrificar una sola fibra de esfínter interno, a ti te protege legalmente y protege al paciente de una posibilidad de incontinencia. Y es un instrumento excelente y funciona como todo en fisura, menos la esfinterotomía funciona al 50%. Es más, todo funciona al 50%, incluso el no tratamiento. Casi 50%. Bueno. Bien. Bueno, Juan Carlos. Generalmente utilizo 25 unidades del lado derecho y 25 unidades del lado izquierdo. Sí. Así como dijo Javier, subcutáneo en el espacio interesfintérico. Claro, pinchar un esfínter interno es imposible. Sí. Porque las fibras son como son, ¿no? Son como son así, ¿no? ¿Cómo haces tú para pinchar por aquí? ¿No? Pinchas así. Es decir, que hay tanta controversia con la dosis y los lugares de inyección. Yo creo que si uno pincha, incluso en el esfínter externo, Funcionaría. porque reduce un 25-30% de la aportación que el esfínter externo hace a la presión en reposo. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, Incluso retirando, dejas parte del Botox cerca del esfínter externo. naturalmente. Pero yo insisto, es un instrumento interesante, muy interesante, que te permite tratar sin necesidad de hacer una esfinterotomía si tú no estás muy convencido de ello. Por ejemplo, en un paciente que viene y te dice que lo han operado y le han hecho una esfinterotomía, de 1 centímetro y tiene una fisura recurrente. ¿Tú que le haces otra esfinterotomía? Del otro lado, como si fueran los rayos de una bicicleta. No, bajo ningún concepto. No bajo ningún concepto. No nos olvidemos de que había gente que en el tratamiento inicial de la fisura de ano por esfinterotomía hacía esfinterotomías dobles. Y la mala prensa de la esfinterotomía, la culpa la tiene la Universidad de Minnesota, de Stanley Goldberg y su muchacho, que hacían una esfinterotomía que se cargaban todo el esfínter interno. Hasta que alguien dijo, no, macho, hacer la esfinterotomía de la longitud que tiene la fisura. Como mucho. Como mucho. Y claro, eso le iba a preguntar. ¿De qué tamaño se hace esa la longitud de la fisura, que nunca va a ser mayor de 4 milímetros? Porque a ti lo que te interesa es el componente intranal de la fisura, no el componente dérmico, donde está el esfínter interno, que lo ves. ¿No? Lo ves, lo mires así, dice, este tiene... ¿Qué dice Juan? Doctor Gervasio, usted que también utiliza Botox, y me regreso un poquito, ¿alguna vez ha escuchado o ha visto o lo ha hecho de colocarle hacia el tubo rectal en pacientes que tienen trastornos de evacuación? Sí, mucho. Mucho en relación con el número de pacientes que tengo de ese tipo. Creo que es en la disfunción de suelo pélvico, que son trastornos Con fisuras. Sí, pero son trastornos Con rectocele, tónicos. disección rectorrectal. Sí, o tienen la no relajación del pubis rectale, o tienen contracción paradójica del pubis rectale, o tienen esos espasmos del suelo pélvico que no hay Dios que lo entienda, que yo creo que hay un nervio que los conecta con el cerebro que no lo hemos descubierto todavía. A veces es absolutamente espectacular el resultado. El paciente se libera de esa presión constante en el suelo pélvico, que es como tener un calambre en los gemelos todo el día. Exactamente igual. Totalmente de acuerdo. Yo lo he realizado en síndromes de los elevadores y funciona fenomenal. Esos pacientes tienen fisuras porque empujan. Sí, entonces se hacen daño por trauma. Tú decías en teología de la fisura el trauma. Pero estos sí que tienen trauma.
porque tienen la no relajación del pubis rectal y los obliga a empujar, a hacer una maniobra de empuje. Bueno, había una foto que presentó una vez alguien en Estados Unidos, no me acuerdo quién, que era un chico que tenía una fisura, el suelo pélvico, etcétera, y tenía unas hemorragias conjuntivales de lo que empujaba. Parecía un diablo, ¿no? Como habrá empujado para que eso ocurra, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, Juan Carlos, sin duda ninguna. Vale. Aquí hay una pregunta, bueno, un comentario del doctor Hamset. Dice, no confundir úlceras anales con fisuras. Lo que comentan en pacientes con quimioterapia, la fisiología es totalmente diferente. ¿Qué hacen con las mal llamadas fístulas subfisurarias? Pregunta. Esa es una pregunta muy interesante. Porque el tratamiento de una fístula, digamos, interefintérica, subfisuraria, no estamos hablando de una superficial que deja el esfínter interno atrás, sino que lo deja adelante. Eso te obliga, si tú quieres tratarla y es sintomática, y es muy sintomática, si no es muy sintomática, mejor no hacer nada. Si es sintomática, es decir, que es supurativa, y etcétera, etcétera, te obliga a una esfinterotomía de la línea media posterior del ano. Y la esfinterotomía de la línea media posterior del ano, que formaba parte en una época de la fisurectomía, hay gente que sigue haciendo fisurectomía, conduce a un problema muy particular, que es a la deformidad del ano en ojo de cerradura. Y eso es un tobogán, keyhole, es un tobogán para el moco anal y condenas al paciente a un ano húmedo, pero seguro. Pero no te queda otra alternativa. Tendrás que discutirlo con el paciente. Decirle, mire, si usted es tan sintomático, tiene mucho tejido de relación, etcétera, etcétera, pues la única solución es hacer un lay open, pero para eso tenés que destechar la fisura, la fístula, haciendo una esfinterotomía interna posterior. Vale. Bueno, ya casi que tenemos dos horas aquí, pero rápidamente, ¿esfinterotomía abierta o cerrada? Yo cerrada. ¿Qué hacen? Yo también cerrada. Yo cerrada. Yo no hago con tijeras, no hago con bisturí y cerrada. ¿Haces cerrada o haces abierta? No te entendí. Cerrada. Tú la haces cerrada y el doctor abierta. No, yo cerrada. También. Cerrada. Elvis, Juan Carlos. Yo, digamos, que veo bien el esfínter y cuánto estoy quitando del esfínter. O sea, la imagen que mostró Javier. Y con la de las tijeritas. Entra el bisturí cerrado, digamos, o sea, que no ves el espacio, la cantidad de esfínter que estás cortando. Eso sería, yo la entiendo así como cerrada. Yo no la hago así. Yo veo cuánto de esfínter interno estoy cortando. Bueno, pero tú, cuando la haces abierta, ¿qué abres? ¿El pliegue interefintérico o abres la mucosa del canal anal? No, el pliegue interefintérico. Vale, pues entonces lo que estás viendo, básicamente, el borde inferior del esfínter interno, no estás viendo hasta dónde llegas. Es decir, que para ver la longitud como tú quieres matemática, o abres el ano por dentro o no sabes tampoco lo que estás cortando, Juan Carlos. Exactamente no. Si tú lo haces cerrada, con una tijerita que no te permita cortar más de 4 milímetros, sabes que lo que vas a cortar son 4 milímetros. Yo lo que trato de explicar es esa imagen de que entra con un bisturí 11 sin haber decisión y girarlo. Yo no tengo la habilidad de Javier para usar el bisturí. Yo es una tijerita muy chiquita que la uso pinchando. Ni siquiera uso el bisturí para hacer el agujerito para la tijera. La tijerita entra sola. La tijerita entra sola. No, uso la tijera como un punzón en el pliegue. Un punzón. No, claro. Es la célebre tijerita de Salgado. Mide 4 milímetros. Es conocida en Marbella. No, sí, es chiquita, es cortita, hombre. Es chiquita. Yo no corto mucho, no. Yo utilizo mi bisturí, mi profesor me enseñó a hacerla así y la sigo haciendo hasta que pare mi práctica clínica. Fantástico, Javier, porque tú lo sabes hacer, pero yo no. Aprendí. Yo no sé hacer la tijerita de Marbella, no la conozco, no soy bueno. No, porque es muy barata, tú no conoces nada que sea barato.
Bueno, no sé, chicos, ¿qué otro comentario o pregunta tienen, Elvis? Yo creo que está todo bien, ¿no? Hemos dado la vuelta. Tenemos 2 horas Hemos dado hablando. la vuelta. Sí, tenemos 2 horas aquí, estamos cansados. Bueno, es que 2 horas por una fisura, esto parece el Congreso Mundial de la Fisura, no da para tanto. No da para tanto. Bueno, Hay pero hablamos de todo. Hay que hacer un mensaje para la gente joven. Y es decir, tener mucho cuidado, ser muy prudentes, identificar a los pacientes y no se lancen a hacer esfinterotomías a lo loco porque van a meter la mano. Sí. Así Ser es. más prudente, siempre prudente. Adicionalmente, yo cerraría con esa imagen con que terminó Javier su presentación, que es como un algoritmo de lo que hay que hacer después de un buen examen físico. Totalmente de acuerdo, sí. Vale. Bueno, nada, no me queda más que agradecerles a todos. Le voy a dar la palabra a Estefanía para que cierre, porque ella es como coordinadora del posgrado del Hospital Domingo Luciani. Yo agradecida de haber estado aquí, como ella dijo al principio, en esta sesión, sintiéndome como en mi casa, porque el Luciani es mi casa, la casa de Elvis también. Y bueno, nada, feliz de estos 2 grandes expositores y 2 grandes comentaristas con los que compartí hoy. Gracias a todos. Gracias, Espero Ingrid. verlos pronto. Gracias a ti, Ingrid. Me Gracias. alegro de verte y de verte también, Ingrid. Sí. Igual yo a ustedes. Bueno, Los quiero muchísimo. a mí no me queda mucho más que decir, sino que agradecer a todos ustedes, porque de verdad que creo que todos los que vimos sus conferencias hemos aprendido muchísimo y pues realmente que el Hospital Domingo Luciani sea anfitrión de el doctor Gervasio y del doctor Xavier con tales conferencias y de las opiniones que nos han dejado, pues no, de verdad que no tengo palabras para agradecerles. Y bueno, darle las gracias también a Juan Carlos, al doctor Elvis y a la doctora Ingrid por habernos ayudado a formar parte de esta actividad aquí en Venezuela y que bueno, que gracias a la pandemia, aunque todos estamos muy lejos, estamos cerca y podemos gozar de todos ustedes aquí en el Hospital Domingo Luciani y en Venezuela. Gracias, Stephanie, un placer. Muchas gracias a todos. Y a los compañeros de todos lados, los que estamos aquí en las pantallas y los que nos han escuchado, un saludo muy colegial. Gracias a todos. Gracias a todos los que se conectaron y a sus comentarios. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Chao. Gracias.